Muy bien, amados hermanos, pueden tomar sus lugares. Bien, mis queridos amigos, estamos hoy día entonces en la tercera parte de crecer. Estamos haciendo énfasis en este mes de febrero en la palabra que Dios nos ha dado para todo el año 24, que es que debemos crecer. Y, hoy día vamos a ver como tercera parte para crecer, se le ha titulado a esta enseñanza la atmósfera. Diga usted atmósfera. Seguramente que usted más de una vez ha escuchado esta palabra, la atmósfera. Ha escuchado muchas veces, por ejemplo, que tenemos que cuidar la atmósfera en el planeta, que la atmósfera es fundamental. ¿Y qué cosa es la atmósfera, no? Es esa capa de gases que rodean a un planeta, como la Tierra. La Tierra está cubierta de la atmósfera y la atmósfera cumple un papel muy importante en nuestra vida, ¿no? Ayuda, por ejemplo, a regular la temperatura, ¿no? Si no fuese por la atmósfera, los rayos solares estarían obviamente impactándonos, estaríamos prácticamente completamente afectados por el sol, ¿no? Entonces la atmósfera es muy importante porque inclusive puede controlar las temporadas, los ciclos de lluvia. Entonces la atmósfera cumple un rol muy importante en nuestro planeta. Algo que sufre mucho el planeta, por ejemplo, es la radiación solar. Y la atmósfera cumple también un papel muy importante, ¿no? Si no fuese por la atmósfera, la radiación radiación solar estaría definitivamente haciéndonos daño, estaríamos todos, si actualmente hay muchos casos de cáncer a la piel, justamente porque la atmósfera a veces está dañada, entonces, sin embargo, a pesar de todo eso, la atmósfera cumple un papel de protección. Entonces, hay muchas cosas que cumple la atmósfera. Pastor, estamos en una clase de astronomía. No, no, lo que pasa es que quiero darte un fundamento a lo que queremos compartir el día de hoy. Entonces, gracias a la atmósfera es que la Tierra tiene características que ayudan a que podamos convivir. Gracias a esa atmósfera podemos nacer en este planeta, crecer, reproducirnos y llegar a vivir en este planeta. Y así como los planetas tienen una atmósfera, nosotros como personas también tenemos una atmósfera, o sea, un ambiente donde vivimos. Por ejemplo, nuestra atmósfera es ese conjunto de condiciones, características, situaciones en la que vivimos todos los días, ¿no? O sea, tú tienes una atmósfera social, tienes una atmósfera familiar, tienes una atmósfera personal, o sea, ¿cuál es el medio ambiente? ¿Cuál es la atmósfera en la que tú te desarrollas todos los días? De hecho, que hay algunas circunstancias que rodean tu vida. Y esa atmósfera que te rodea tu vida, ese tipo de vida, ese ambiente de vida que tú tienes, definitivamente afecta a nuestra persona. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces, qué importante. Ahora, bíblicamente, vamos a la palabra. ¿Cómo podemos entender esto de la atmósfera? Vamos al Salmo 1, versículo 1. Versículo también muy conocido por todos nosotros. Salmo 1:1 dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Ah, interesante esta cita bíblica. ¿A quiénes bendice Dios? Y dice claramente tres cosas. Primeramente, aquellos que no siguen consejo de malos. Eso habla de una atmósfera. Cuando tú estás con personas, cuando pides consejo, ¿a quién pides consejo? Entonces, si estás en una mala atmósfera, vas a pedir consejo, como dice acá, no sigues malos consejos, ni andas en malas compañías. Una mala compañía, pues nunca te va a dar un buen consejo.
Dice, cuidado, dice, los que Dios bendice a los que no siguen los malos consejos, a los que no siguen en malas compañías y mucho menos a los que se juntan con los que se burlan de Dios. O sea, la palabra es clarísima, ¿no? O sea, el salmista nos enseña que Dios bendice a quienes no tienen este tipo de atmósfera. O sea, tienes que cuidar tu atmósfera. Tienes que cuidar tus compañías. Tienes que cuidar los consejos que recibes. ¿De quién los recibes? Ahora, el hecho de que todos, así como la Tierra tiene una atmósfera, nosotros también la tenemos, pero así como un planeta tiene una atmósfera y no por el hecho de que un planeta tenga una atmósfera significa que haya vida. Hay planetas que tienen atmósferas, pero no hay vida. Nosotros en este planeta tenemos una atmósfera, pero tenemos vida, claro que sí. Pero no necesariamente significa que por tener una atmósfera va a haber vida. Lo mismo pasa en nosotros. Por ejemplo, hay planetas que están cerca del Sol y hay planetas que están alejados del Sol. Un planeta que está, por ejemplo, cerca del Sol es Venus. Dice que la temperatura de Venus es aproximadamente 500 grados centígrados. Un poquito más que Sullana, nada más. 500 grados centígrados. Obviamente no se podría vivir ahí. Ahí moriríamos achicharrados, moriríamos con una radiación solar, o sea, 500 grados centígrados sería terrible. Ahí no hay bloqueador, no hay sombra, no hay nada, nada que nos pueda cubrir de una temperatura de 500 grados. El otro extremo es un planeta, por ejemplo, Urano, que es al otro extremo. Ahí, como está más alejado del Sol, ahí la temperatura, por ejemplo, dice que de 250 grados bajo cero. Imagínate. O sea, frío, súper, ya ahí así te pongas 20 frazadas polares, nada. ¿Por qué? Porque son atmósferas diferentes, ¿ok? Entonces, la atmósfera definitivamente es muy determinante para saber si un organismo vivo puede crecer en un planeta. Lo mismo, amados hermanos, va a determinar nuestra atmósfera como cristianos. Muy importante que si queremos crecer en este año, cuidemos la atmósfera en la que estamos viviendo. ¿Cuánto dicen amén? El ambiente que nos rodea impacta, afecta, influye en nuestro crecimiento personal. Yo no sé cuál es la atmósfera que más está afectando tu vida. Las amistades que tienes en el trabajo, aún en tu propia familia, en tu negocio, yo no sé. Pero ¿qué está influenciando? ¿Qué está impactando en tu vida? Hay un ejemplo muy fundamental en el mismo salmo que hemos leído, en el versículo 3, Salmo 1, versículo 3. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Acá nos está hablando de que ese árbol, cuando está rodeado de una buena atmósfera, como dice, cerca a un río, dice que siempre da fruto. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Cuando un árbol, según el versículo bíblico, está plantado en una atmósfera que realmente contribuye a que crezca, no solamente va a crecer, va a dar fruto y va a prosperar. Y eso lo compara con nuestra vida. Igual cuando un creyente vive rodeado de una atmósfera
en la que contribuye a alimentarse espiritualmente, a crecer, a mejorar, entonces esa persona va a dar fruto, porque hay creyentes que tienen años en la iglesia y no dan fruto porque no han cambiado su atmósfera. Siguen con la misma atmósfera, rodeados de esas malas compañías, de esos malos consejos, y obviamente va a ser muy difícil, casi imposible, que ese creyente pueda dar fruto. Por eso que la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿qué clase de atmósfera te rodea? Si queremos crecer este año, hemos empezado un año excelente en ayuno, hemos empezado dando nuestras primicias, estamos hablando de crecer. Entonces estamos tratando en este año de poder examinar nuestro corazón en cada área de nuestra vida. Y queremos identificar cuáles son las fortalezas este año para poder crecer, pero cuáles son las debilidades que también se tiene que esté evitando que tú crezcas. Entonces queremos, Señor, ayúdame, cámbiame. Pedimos muchas cosas en oración, pero no somos intencionales en cambiar la atmósfera que nos rodea, que lamentablemente en muchos produce más bien un decrecimiento. Porque tu atmósfera te va a ayudar a crecer o te va a ayudar a decrecer o retroceder. Muy importante. ¿Qué tipo de atmósfera es la que tú vives? ¿Ese ambiente te está llevando a favorecer más tu vida, tu familia o a desfavorecer? Por eso es importante que si queremos, hemos presentado muchas veces, hemos venido, hemos presentado nuestras metas, nuestros sueños y está muy bien. Hemos orado por esas metas, por esos sueños, pero si no cambias esa atmósfera en la que estás viviendo, entonces no va a pasar nada, va a afectar. Y si tú quieres crecer, ¿cuántos quieren crecer realmente este año 2024? En todas las áreas de nuestra vida, en todas, tiene que haber un crecimiento. No importa la edad que tengas, acá no hay, desde el momento que tú estás escuchando esta palabra, así tengas 20 años o así tengas 90 años, Dios te está llamando a crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque mientras tengas vida, Dios te está llamando a crecer en todo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un pez. ¿En qué atmósfera va a crecer un pez? ¿En un desierto? ¿En una pecera? ¿O en el océano? ¿Dónde creen ustedes que un pez va a crecer? ¿En un desierto? ¿En una pecera? ¿O en el océano? Un pez, si lo pones en el desierto, ¿qué va a pasar? Va a morir. Va a morir de sed. Obviamente no va a crecer nada porque no va a sobrevivir, porque ese no es su atmósfera. Ahora, lo pones en una pecera. ¿Cuántos quizás han tenido una pecera? Y claro, bonito, pero ese pez va a desarrollar una vida intermedia. Su crecimiento va a estar limitado a esa pecera. Pero si tú quieres ver el mayor potencial de un pez, lo tienes que poner en el mar, en el océano. Ahí ese pez va a desarrollar todo su potencial. ¿Por qué? Porque está en la atmósfera adecuada. Lo mismo pasa en nuestra vida, amados hermanos. Y hay personas que viven en una atmósfera de desierto donde su vida está que se consume cada día y no toman la determinación de hacer cambios. Mira, nosotros no podemos aceptar y acostumbrarnos a vivir en una atmósfera desértica donde tu vida se va secando. O quizás tu situación no es tanto como un desierto, pero estás en una atmósfera de una pecera. Pero eso habla de una vida limitada, o sea, te conformaste. Sí, no he crecido, he mejorado, pero acá, te plantaste aquí, a la mitad.
Y cuando hablamos de mitad, hablamos también de mediocridad. Ya, bueno, ya me conformo con haber llegado como creyente aquí. Bueno, ya al menos, ¿no? No estoy tan mal. O sea, eso habla de tener una mente limitada, ¿no? Simplemente conformista. Cuando realmente lo que Dios quiere es que tú te desarrolles en una atmósfera donde tú saques tu mayor potencial en todas las áreas de tu vida. Pero no lo logras porque no estás en la atmósfera acorde. Si tú fueses como ese pez, buscarías estar en el océano, en el mar. Ah, porque ahí, mira, es más, ese pez no necesita esforzarse para poder crecer. Basta con que lo lances al mar, su crecimiento va a venir como una consecuencia natural. Lo mismo pasa en nuestra vida como creyentes. No me vas a necesitar esforzarte tanto. Basta que encuentres la atmósfera ideal, entonces tu vida va a comenzar a crecer. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Lo mismo sería con una planta, con unas flores, con una rosa. Lo mismo pasa. ¿Cómo crees que esa rosa, imagínate, te regalan una rosa hermosa, pero ¿cómo crees que esa rosa va a desarrollar su potencial, va a crecer? ¿Poniéndola en el asfalto, en un florero o en un jardín? Si la pones en el asfalto, esa rosa, un florero, seguramente en algún momento has regalado rosas, le has dado a tu esposa y, uy, qué bonito, linda la rosa, qué hermosa, la pones en medio del comedor. 2 días, 3 días, mi esposa a veces le echa así agüita, le esparce así agüita a la rosa. Ya 5 días, pero después de una semana esa rosa se va a secar. Pero si esa rosa la siembras en un jardín, buena tierra, la humedad, si llueve, esa rosa va a florecer más. Entonces, ¿se están dándose cuenta lo importante que es la atmósfera? Funciona en la vida animal, funciona en la vida vegetal, funciona también en nuestra vida humana. La atmósfera en la que tú vives va a determinar tu crecimiento. Va a determinar cuánto en esta vida puedes crecer. Obviamente, si tu vida está plantada en un asfalto, pues se va a marchitar tu vida. Aun cuando vengas a la iglesia durante años, se va a marchitar tu vida porque quizás, porque tu atmósfera, ok, tú el domingo vienes acá, estás un par de horas acá, pero ¿cuál es el mayor tiempo de tu atmósfera? ¿Con quiénes pasas el mayor tiempo de tu vida? ¿Quiénes son las personas que te influencian el mayor tiempo en tu vida? Esa es tu atmósfera real. Ay, pastor, o sea que me voy a vivir, me voy a venir a vivir a la iglesia, entonces no, no. Eso va a depender de ti. O quizás solamente el domingo es como que estás en el florero. Ah, no, pero ya el domingo ya, pastor, como que ya al menos, ¿no? Claro, eso es una vida de florero, pues, ¿no? 5, 7 días, ahí estás bien, una semanita te dura la prédica de que recibiste, después se secó tu vida otra vez. Ah, pero si estás en ese jardín de Dios, como el Salmo 1, ¿no? Ese árbol plantado en las corrientes de las aguas, ese árbol crece y da fruto. Ah, eso es lo que Dios está buscando en ti y en mí, que estemos plantados como ese Salmo 1, bajo esas aguas. Y hay atmósferas, amados hermanos, realmente que definitivamente pueden llevar a tu vida justamente a secarse, a marchitarse, pero también hay una atmósfera que te permite llevar a crecer y a florecer. ¿Cuántos quieren crecer y florecer este año? Ahora,
Hemos hablado de metas, de sueños, de promesas. Hemos hablado de milagros insólitos. Pero esas cosas, ¿en qué atmósfera se van a dar? ¿En qué atmósfera estás esperando tú que se cumplan tus sueños, tus promesas, tus metas? ¿En qué atmósfera? Recuerda, tus sueños, esas promesas, esas metas, tienes que verlas como ese pez o como esa rosa. ¿En qué atmósfera están? Si están en la atmósfera correcta, pues ten por seguro que definitivamente tú vas a ver el cumplimiento de esos sueños, siempre y cuando esté en la atmósfera correcta. Porque si no, en una atmósfera incorrecta, ¿qué va a pasar? Tus sueños y promesas, si están en la atmósfera del temor, de la incredulidad o de la fe. ¿Dónde crees que esos sueños se van a cumplir? ¿En el temor, en la incredulidad o en la fe? En la fe. En el temor, ningún sueño, ninguna meta se va a cumplir. En la incredulidad, menos. ¿Dónde se van a cumplir nuestros sueños? Solamente en la atmósfera de la fe. ¿Cuánto dicen amén? Es la única. Un fuerte aplauso a Dios, dale. Y Jesús mismo nos demuestra bíblicamente que para que sucedan milagros, el mismo Jesús necesitó de una buena atmósfera. Vamos a la palabra. Marcos capítulo 5, versículo 36 al 42. Mira lo que dice. Esta historia es maravillosa, ya la has escuchado más de una vez. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dile a tu costado: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. ¿Te das cuenta que Jesús, antes de poder hacer ese milagro de resurrección, primero se dio cuenta que el corazón de ese padre estaba lleno de temor? Por eso que Jesús le dice: no temas, cree solamente, le dice al padre a esta niña. Pero lo peor de todo es que cuando llega a casa, ¿qué atmósfera había? De incredulidad, de burla. Pues cuando Jesús les dice: no, pero ¿por qué están todos? Me imagino que llegó y la gente llorando, un escándalo, gritando, un ambiente terrible. Entonces Jesús vio: ¿qué pasa? Entonces dijo: la niña no está muerta, está durmiendo. Y se burlaron de él, se rieron de él. Y Jesús, acá viendo lo interesante, Jesús les dijo que se vayan. Salgan fuera, les dijo. Y solamente permitió
que se queden los padres de la niña, sus 3 discípulos y él. Y en ese momento, Jesús obra un milagro. ¿Por qué Jesús los hizo salir a toda esa gente? Porque quizás su milagro no se hubiese hecho efectivo si no cambiaba esa atmósfera, ese ambiente. Y Jesús mismo dice, váyanse de aquí, retírense de acá. Entonces, lo que primero Jesús quiso sacar fue primero sacar el temor del corazón de los padres. Y segundo, sacar la incredulidad de toda esa gente. Y los hizo ir. Bueno, a los padres, al padre obviamente él dijo, por favor, ten fe, cree. Porque, y ese, yo me imagino que ese padre debe haber reaccionado, sí, Jesús, porque estoy seguro que también si los padres estaban así, quizás le hubiese dicho, ¿saben qué? Los padres también retírense ustedes. Me quedo con mis discípulos nada más. Pero Jesús a toda esa gente burlona, a toda esa gente incrédula, ¿qué hizo? La apartó. Porque no contribuía en nada para una atmósfera de milagros. ¿Cuánto me están entendiendo? Jesús solo permitió que entraran a la habitación de la niña personas con fe. Jesús solo permitió que entraran a la habitación de la niña personas con fe. Te pregunto algo. ¿Tú permites solamente que en tu vida te rodearte de personas de fe? ¿O es que te rodeas constantemente de gente incrédula y burlona de tu fe? Y lo peor de todo es que te dejas influenciar por esa incredulidad y por esa falta de fe. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones. Si queremos realmente, amados hermanos, crecer, si queremos realmente madurar, si queremos realmente ver este año cosas nuevas, cosas diferentes, tienes que cambiar la atmósfera. Tienes que tomar decisiones. Primeramente, sacarte el temor. Segundo, no dejarte afectar por la incredulidad. Y muchos de nosotros a veces permitimos gente burlona, gente llorona en nuestra vida y nos dejamos influenciar. Y es por eso que muchas veces cuando Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida, no sucede porque tú no estás dispuesto a dejar de rodearte de ese tipo de personas y no estás dispuesto a cambiar de atmósfera. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana? Qué importante, amados hermanos, entonces, que aquellos, si tú paras rodeado siempre de aquellos que se burlan de tu fe, de aquellos que se burlan de tu iglesia, de aquellos que son negativos, pues obviamente no va a haber crecimiento en tu vida. No va a haber crecimiento en tu vida. De nada sirve, porque esa atmósfera, entonces por eso que muchos creyentes escuchan la palabra, pero la escuchan con incredulidad. Escuchan la palabra, pero la escuchan con conocimiento, se llenan de conocimiento, de información, pero no ven frutos, cambios, cosas nuevas en su hogar, en su matrimonio, en su familia, hasta en sus finanzas. No ven nada, siempre lo mismo. Están en una pecera, están en un florero, estancados ahí. ¿Por qué? Porque simplemente no deciden cambiar su atmósfera. Y el Señor te está diciendo, si tú quieres este año realmente crecer, es determinante que tú cambies tu atmósfera. ¿Cuánto dicen amén? Marcos 8, 22 al 23. Mira lo que dice. Otro caso en que vemos cómo la atmósfera influye. Cuando llegaron a Betsaida,
Algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús. Mire que siempre habla de milagros, ¿ah? Una niña que estuvo muerta, ahora habla de un ciego. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. En esta oportunidad, Jesús, antes de sanar a este ciego, ¿qué dice? Lo saca fuera de la aldea. ¿Por qué Jesús no hizo el milagro ahí mismo? Lo hizo con la hija de Jairo, pero ¿por qué acá no? Esa aldea no tenía buena atmósfera, por lo visto. Y claro, hay momentos, como Jesús hizo en el primer caso. ¿Qué hizo Jesús? Cambió la atmósfera, porque había una atmósfera de incredulidad, burlones, gente incrédula. Entonces Jesús cambió la atmósfera, dijo, ya, retírense, váyanse. Que entre los padres, cerró la puerta. ¿Qué hizo Jesús? Cambió la atmósfera. Pero en este caso hay momentos donde tú también vas a tener que no solamente cambiar esa atmósfera, sino que vas a tener que salir de esa atmósfera. Hay momentos en que tú vas a cambiar la atmósfera, pero hay momentos en que tú tienes que salir de esa atmósfera. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Jesús no les dijo, pues, no les iba a decir a todos los habitantes de Bethsaida, váyanse todos ustedes. No, no podía hacer eso. Jesús fue sabio. No puedo hacer que toda Bethsaida se vayan de acá. En todo caso, si yo no puedo hacer que se vayan ellos, ¿qué hago yo? Me salgo de ahí. Y es interesante porque Jesús a este hombre lo sana de su ceguera fuera de la aldea. Y lo más tremendo, le dice, cuando regreses, no pases por la aldea. Cuando regreses, después que Jesús hizo un milagro, le dice, cuando regreses, ustedes leen la cita bíblica después, le dice, cuando regreses, ni pases por esa aldea. ¿Por qué? Porque esa aldea quizás no tenía la atmósfera adecuada. Por eso les digo, algunas veces vas a poder cambiar la atmósfera de tu casa. Otras veces vas a tener que salir de tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Es que, y estas cosas muchas veces, ¿cómo les cuesta a algunos ponerla en práctica? Porque ahí es donde se determina realmente, donde tienes que tomar decisiones, donde tú tienes que decidir agradar a Dios antes que a los hombres, sea quien sea, sea quien sea. Pero es importante agradar a Dios. O cambia la atmósfera o sales de esa atmósfera. Esa atmósfera puede ser un trabajo. No, pero es mi trabajo, es mi sustento. Sí, ok, pero ¿qué está produciendo ese trabajo en tu vida? ¿Una buena atmósfera? Me acuerdo cuando recién empecé los caminos de Cristo, con mi esposa nos conocimos ahí en un centro laboral, no éramos cristianos, y esa atmósfera donde nos conocimos era terrible. Al menos para mí, era terrible. O sea, si bien es cierto, yo iba a trabajar ahí, pero Dios mío. Entonces yo cuando me convertí, tuve que tomar la decisión, en mi caso particular, de salir de ese trabajo. Era necesario. No, pero ¿y es usted? Bien, pero primero es mi vida espiritual. Gracias a Dios que yo le agradezco a Dios que me reveló eso. Tenía mesecitos de convertido. Pero qué bueno que Dios puso en mí la determinación de salir de esa atmósfera. No la podía cambiar esa atmósfera, obviamente. Recién estaba empezando, que no iba a ser que todo la empresa se convierta a Cristo. Solamente Dios lo puede hacer eso. Tuve que salir. Y me ayudó mucho. Pues a veces uno tiene que tomar decisiones
Si le crees a Dios, por eso dice, no, no tengas temor, cree solamente. Pero si ese ambiente de trabajo está produciendo en ti que te conduce más bien al pecado, que sigues, ¿por qué sigues ahí? No tiene sentido. Va a seguir haciendo esos efectos en tu vida. En el matrimonio, si tu pareja, por ejemplo, te grita, te levanta la voz, bueno, ahí sí puedes cambiar la atmósfera. Quizás tratando, perdonando, reconciliando, soportando en amor, porque te levanta la voz. Pero si esa pareja ya te levanta la mano, ahí ya no es cambiar de atmósfera, ahí tienes que salir de la atmósfera. ¿Cuántos me están entendiendo? Principalmente las mujeres. Pero está soportando. No, no, es que estoy orando para que cambie y te sigue agrediendo físicamente, te sigue golpeando. Es que ahí no significa, pues, y a veces hay consejos que dan mujeres a otras mujeres, Dios mío, sí, soporta, aguanta, hermanita, Dios lo va a cambiar y el hombre está que la golpea y la agrede físicamente. Eso no es un consejo que venga de Cristo. Ahí sí tienes, mujer, que cambiar, salir de esa atmósfera. Tienes que salir. Porque ya está viendo una agresión física, está viendo una agresión a tu integridad. Obviamente, tú crees que Jesús te va a decir, no, hijita, soporta, quédate ahí, aguanta. No, ahí sí tienes que salir de esa atmósfera. Entonces, amados hermanos, no permitas, bueno, por poner un ejemplo del matrimonio, pero tú no permitas ningún tipo, mujer, ningún tipo de maltrato físico. No lo permitas ni lo toleres ni la primera vez. En esos casos, tienes que salir de esa atmósfera. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿en qué atmósfera obviamente va a crecer tu vida? Un hombre, ¿en qué atmósfera va a crecer su vida? ¿En un bar? ¿En oficina? ¿O en la casa de Dios? ¿Dónde creen que va a crecer ese hombre? Si no cambias esa atmósfera, vas a seguir en ese bar, en esa cantina, como si ese tiempo ahí, sigues con ese vicio ahí, permitiendo ese pecado constantemente y sigues y sí. Pues si no cambias esa atmósfera, no va a pasar nada. Ahora hay otros que han hecho del trabajo un Dios. De esa oficina han hecho un Dios. Basándose solamente en el hecho, no, pero es que tengo que trabajar. Claro, nadie dice que la Biblia dice que el que no trabaja no coma, por supuesto. Pero tú no puedes hacer de ese trabajo un Dios. Ay, no, es que mi trabajo y ahí el jefe y ahí, ese es tu Dios. Y de repente cuando ese trabajo te falta, te sientes devastado, devastada, porque hiciste de ese trabajo no una herramienta que Dios te ha dado para bendecirte, sino que hiciste de ese trabajo un Dios, un ídolo. Vas a experimentar crecimiento espiritual haciendo de un Dios ese bar, esa cantina o ese lugar que no te conviene, o aún haciendo de ese Dios ese trabajo, esa oficina, o vas a crecer más cuando vienes a la casa de Dios. Porque cuando vienes a la casa de Dios, acá sí estás creciendo como persona. Acá sí estás creciendo para bien. Porque si tú creces en lo espiritual, vas a crecer también en lo familiar, en lo laboral, en lo ministerial, en todas las áreas de tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la base de todo. Salmo 92, 12 y 13. Lindo este versículo. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Cuánto dan un aplauso por esa palabra realmente?
¿Cuántos creyentes palmera hay acá? Ah, un creyente palmera, ¿no? Que crece, dice, como los cedros del Líbano. Pero ¿crecen dónde? ¿Plantados en un bar? ¿Plantados en tu trabajo, en tu oficina? ¿Dice eso? No, plantados en la casa del Señor. Lo dice la palabra. Ahí es donde se crece. Hablamos de crecimiento, crecer, crecer, crecer. Sí, amén. Pero que no solamente sea un cliché, que no solamente sea, el año 24 hay que crecer, amén. Pero ¿y qué estás haciendo para crecer? Si vas a seguir en la misma atmósfera del año pasado, del anteaño pasado, esa atmósfera que tú sabes que es negativa para ti, por más que oremos, ayunemos y nos oremos en chapitas, si no cambia de atmósfera, no va a pasar nada. Y terminarás el año igualito, como el año pasado cambié, el año pasado terminó así, este año 24, y se te pasan los años, y es ahí donde nuestra vida se desarrolla en un asfalto o en un desierto. Y yo creo que tú no quieres eso. Tú no quieres eso ni para ti ni para tu familia. Por eso, amados amigos, ¿en qué atmósfera realmente estás viviendo? ¿Una atmósfera de pleito, discusiones, insulto, resentimientos, odios, venganzas? ¿En esa atmósfera puede haber crecimiento? En esa atmósfera no va a haber crecimiento de ninguna manera y no hay forma de justificar estas cosas. Si es hablo de una atmósfera, o sea, porque una cosa, por ejemplo, una cosa es algo fugaz, pasajera, que pasa un momento a otro, pero ya cuando es una atmósfera es que es un ambiente de vida, o sea, que es un estilo de vida, pleitos, discusiones, resentimientos, amargura. Entonces, si tú estás en esa atmósfera, obviamente algo tienes que hacer. O la cambias o sales, pero no puedes seguir en esa atmósfera. Tú tienes que ver qué atmósfera tiene tu matrimonio, qué atmósfera hay en tu empresa, qué atmósfera hay en tu ministerio, en tu grupo de conexión, qué atmósfera hay. Una atmósfera de murmuración, de chisme, de rebeldía. ¿Esa es la atmósfera que hay? ¿Qué atmósfera está viendo en lo que haces? ¿Hay una atmósfera de amor, de paz, de perdón, de obediencia, de humildad? ¿Qué atmósfera es la que estás tratando de influenciar? Porque Dios te ha llamado a que tú seas influencia, no a que ellos te influencien a ti. No importa si son 20, si son 10, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Entonces nosotros podemos ser influencia. Ay, que yo quisiera que se venga a vivir a mi casa el líder, el pastor, y no necesitas. Si tú realmente te plantas como en el Salmo 1, dice, aquellos que están plantados, como dice, como las palmeras, florecen. Pero ¿cuándo vas a florecer? Cuando tú realmente te rindas a la voluntad de Dios. Cuando tú realmente te rindas a hacer lo que Dios te mande exactamente. Cuando tú decidas estar en esa atmósfera, así como el pez, el océano, así como la flor, ese jardín, tú tienes que encontrar esa atmósfera donde tu vida llegue a plenitud. Una vida en plenitud, amados hermanos, es esa vida en que tú realmente dices, amén, Señor. Puede haber problemas, circunstancias, adversidades, aflicciones, pero en medio de todo eso, tú dices, vivo en plenitud. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la atmósfera correcta. Que la atmósfera correcta principal es vivir en comunión con Dios, vivir en obediencia a Dios, vivir consagrado a Dios. Esa es la atmósfera más importante.
pero esa atmósfera tiene que verse reflejada también en esa atmósfera que tienes de relación con las demás personas. Cuida esa atmósfera. Cuida esas amistades. Sí, si tienes que alejarte de malas compañías, aléjate. A veces yo converso con creyentes y me hablan, no es que esta persona, ¿por qué tanto te cuesta decirle que eso está mal? Muchos creyentes están preocupados en no ofender a la amiga. Al amigo es que no se vaya a ofender. O sea, la gente en el mundo ofende a Dios todos los días, pero tú estás cuidando de que tu amigo que te da malos consejos y que es mala influencia para ti, estás cuidando que no se vaya a ofender contigo. Ay, no, es que, ¿cómo le digo? Y yo veo que se les hace un mundo. No es que esta persona es amigo, es que no sé, pero es una persona que no es buena, ya le predicaste y en lugar de que ella se haya convertido a Cristo, más bien ella te está jalando y tú, ahí te da penita, como dicen acá, ay, me da penita decirle que no estás cuidando tu atmósfera. Y eso significa que no te interesa crecer. Porque si tú realmente quieres crecer como persona, quieres crecer como cristiano, tienes que ser radical, pero no radical con las personas, que tú eres así, no, ser radical contigo mismo. Cuando tú eres radical contigo mismo, tú pones límites. Tú no puedes, como ponía la otra vez la pastora Mirta, tú no puedes dejar entrar a tu casa a cualquier persona. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que cuidar la atmósfera de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio. Tienes que cuidar esa atmósfera. ¿Cuántas veces hasta adulterios, engaños se dan porque simplemente te quisiste pasar de buena o de bueno y permitiste que en tu casa entrara personas que no eran las correctas y por eso que terminó mal ese matrimonio? Porque no cuidaste la atmósfera. ¿Qué estás cuidando? ¿Cuáles son las amistades de tus hijos? ¿Sabes qué es lo que ven en internet? ¿Sabes quiénes son sus mejores amigos? ¿Sabes cuáles de sus mejores amigos a qué se dedican, qué hacen, qué familia tienen? Y tú les permites esa atmósfera a tus hijos y los traes el domingo a Kids. Están media hora, hora y media, y la atmósfera que le das de lunes a sábado, ¿cuál es? Y se lo permites. A veces por quedar bien con, es que el papá de su amiga lo ha invitado a su casa, a una pijamada para que se quede toda la noche, 2 días ahí en la casa de padres que ni conocen. ¿Y por qué muchas veces dan abusos sexuales? ¿Por qué muchas veces dan tocamientos? Aún de parientes familiares. Padres que no cuidan la atmósfera de sus hijos. Si no cuidas tu propia atmósfera, ¿cómo vas a cuidar de tus hijos? Y por eso que pasan las cosas que pasan. Ah, Dios mío, la hija se fue, se desapareció el hijo, cayó en drogas. Es que yo no sabía que tenía amigos que consumían droga. Amados hermanos, cuidemos la atmósfera en que vivimos. Cuidemos nuestras amistades. Cuidémonos de las malas compañías. Sé radical. Si hay que cortar una amistad con tal de vivir para crecer, hazlo. Que no te tiemble la mano. Te podrá temblar el corazón, pero que no te tiemble la mano. Hazlo simplemente. Decide agradar a Dios antes que a las personas. Deja de querer ser el amigo de todos. No se puede ser amigo de todos. Tú puedes amar a todos, pero no todos pueden ser tus amigos. Así de sencillo. Vimos Jesús. Vimos que entró a hacer un milagro, a orar por la hija de Jairo. ¿Y por qué? Se rodeaba a sus amigos. Tenía 12, pero eran tres, pues, Pedro, Juan y Jacobo. De los 12, tres eran sus amigos. Porque Jesús cuidaba su atmósfera.
No, recuerda, no va a haber milagros en tu vida en una atmósfera de incredulidad, en una atmósfera de temor, en una atmósfera de burla. No va a haber milagros. Milagros va a haber solamente en una atmósfera de fe y de amor a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios.